Bienvenidos a CPI en el escenario político nacional, una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia para las próximas elecciones del 2022 y que aceptaron nuestra invitación para responder inquietudes sobre temas que conciernen a nuestros profesionales, así como un panel con representantes del gremio contable que analizarán estas propuestas. Presentamos hoy al candidato por el partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa Rocafort. Iniciamos. Estimados colegiados y amigos que se conectan a nuestra amada institución, bienvenidos a CPI en el escenario político nacional. Este es un programa que le trae información sobre los candidatos a la presidencia de la República que muy amablemente han aceptado nuestra invitación. Con ellos abordaremos temas de importancia para nuestro gremio profesional a través de preguntas rápidas, concisas y directas. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos por acá a don Rodolfo Pisa Rocafort, quien es hoy candidato a la presidencia de la República por el partido Nuestro Pueblo. Don Rodolfo, bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y un honor participar con un colegio que tiene más de 70 años y que representa a una parte muy importante de nuestra sociedad y que es esencial para el progreso económico, que tiene que ver con la contabilidad privada en general y la contabilidad más ampliamente. Exactamente, don Rodolfo. De hecho, vieras que, bueno, yo represento a un gremio muy importante en la economía nacional que cada vez es un profesional que tiene más demanda por todo lo que está pasando a nivel de impuestos, a nivel financiero, a nivel de que los obligados tributarios ocupan más información. Y nosotros tenemos ciertas dudas. Por ejemplo, don Rodolfo, en los últimos 2 años, a través de la ley 9635, se crearon nuevos impuestos y otros se modificaron. Por ejemplo, ahora tenemos el impuesto a las rentas de capital, a las ganancias de capital, tenemos el IVA, que fue el impuesto de ventas modificado, y también tenemos variaciones al impuesto de renta. ¿Usted va a mantener estos impuestos? ¿Cree usted que estos impuestos son suficientes y necesarios para los ingresos del gobierno? Obviamente son necesarios. A mí me tocó ayudar a que pasara en un momento muy difícil una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que como toda ley es un acuerdo de distintos actores, pero que fue un avance significativo en el tema de la recaudación y también en el tema de la contención del crecimiento del gasto, incluso tal vez más significativo en el área de la contención del crecimiento del gasto público. Y me parece que era una ley que tenía 18 años empantanada y que se había caído en la Asamblea Legislativa o en la Sala Constitucional. Hubo que casi que empezar prácticamente de nuevo a partir de esas experiencias y en 6 meses se aprobó. Como dije, con los acuerdos pertinentes entre distintos puntos de vista y encontrar una ley que, como toda ley, no puede ser perfecta, siempre es perfectible, pero que representa básicamente ese acuerdo que se alcanzó. Hay que decir eso porque que una ley se haya pasado en 6 meses, prácticamente, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo la consulta de constitucionalidad, frente a 18 años en que no había ocurrido, es un hecho muy significativo. Pero también tiene otro significado. Quiere decir que a los costarricenses nos costó prácticamente 18 años llegar a encontrar una ley básica que mejorara la recaudación fiscal. Yo no soy amigo de más impuestos en este momento, lo digo con toda transparencia. Me parece que después de una pandemia y durante la pandemia, la tarea central es recuperar el crecimiento económico y sobre todo el crecimiento del empleo.
y estar discutiendo cotidianamente proyectos de impuestos genera una gran incertidumbre Exacto. jurídica a los tomadores de opinión. Debemos dejar que las leyes se asienten un poco. Sí. Y a partir de esa experiencia, bueno, después serán necesarios algunos ajustes, pero me parece que no es tiempo. El tiempo ahora, por lo menos en los próximos años, debería ser concentrarnos en lograr ese equilibrio. Yo creo que se puede alcanzar incluso con la legislación vigente, llegar al 2023 con un superávit primario del 1% del PIB, con lo cual nos permitiría ir bajando el déficit fiscal a partir de ese año. Si la pandemia lo permite, obviamente, si algunas variantes u otros efectos obligaran a trazar ese proceso, pues lo más tardar debería ser en el 2024. Pero ya una vez que uno alcance el déficit, un superávit primario, eso significa que cada año ese superávit se puede utilizar para ir bajando la carga de la deuda e ir bajando el total del déficit fiscal que tiene el país. El país ha pasado por momentos muy difíciles en el campo fiscal, en el campo económico. En un estudio de la Academia de Centroamérica se recordaba que alrededor de la crisis del 80, 82, el país llegó a deber el 220% del PIB, tenía un déficit fiscal del 220%, que hoy solo es equivalente al que tiene Japón. Bueno, tenemos un déficit alto, pero también hay que ir con calma para poder recuperar el crecimiento, repito, y el empleo, que creo que es lo más importante. Qué interesante, don Rodolfo, eso que usted menciona sobre dejar que esta ley se calme, madure un poquito, porque vieras que nosotros en el colegio hemos invertido a través de estos 2 años muchos recursos en capacitación, en adiestramiento, a través de charlas presenciales, a través de virtualidad, por todo lado. Entonces, nos hemos retroalimentado y hemos visto que estos impuestos son bastante complejos, son muy técnicos, incluso las declaraciones que hay que llenar, hay una que es de 9 páginas, y nos hemos dado cuenta que para nosotros mismos que somos profesionales, a veces es un poquito complicado. Pero bueno, el punto es que la tributación mantiene la tesis de que cualquier persona tiene derecho o puede hacer el llenado de estas declaraciones. Hemos visto que muchas veces cuando alguien llena estas declaraciones y no conoce del tema, se llenan mal, hay errores, hay evasión, hay elusión, incluso al propósito, y podemos ver que en el futuro tributación va a tener que invertir más recursos en investigar qué está pasando. Entonces, y en capacitar, porque sí, y acompañar a las personas que tienen más dificultades, y en eso los contadores son sí, elemento clave. Sin eso no se puede constituir un sistema tributario, porque es complejo, sobre todo la modernidad. El impuesto del valor agregado es un impuesto complejo, es mucho más complejo que el impuesto de ventas. El impuesto a las ganancias de capital no tendría por qué ser tan complejo, pero tiene sus complejidades, y las reformas al impuesto de renta, ya de por sí el impuesto por naturaleza es complejo, pero tiene nuevas aristas a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. A mí me parece que es conveniente que el país, antes de cualquier debate o impulso de cualquier legislación impositiva nueva, debería dar mucho más tiempo, varios años, para que pueda permitir que la sociedad se acomode y vayamos conociendo las dificultades de esos sistemas. En otros países, los contadores le dan una especie de visto bueno o revisión. No vamos a entrar técnicamente en qué es lo que hacen, pero ¿le parece a usted que sería bueno que un contador le dé un visto bueno a todas estas declaraciones que se están subiendo para que vayan Y a mí me parece que uno debería tener 2 puertas. La que viene avalada por un contador, pues es una puerta más sencilla, porque ya se denota que ha habido un análisis técnico del mismo, y una puerta, pues el que no quiera tendría que saber que probablemente enfrentaría más revisiones,
no por hacer una discriminación, sino porque obviamente hay una menor capacidad técnica para poder desarrollar el proceso. Entonces, esas son fórmulas que en lugar de decir voy a imponer obligatoriamente, son fórmulas que incitan, que incentivan el acudir a un profesional para hacer la declaración, sin demérito de que si alguna persona tiene la capacidad de hacerlo, digamos que lo haga, pero sabiendo que el costo será que va a pasar por unos controles, digamos, de revisión más rigurosos que los que existirían normalmente. Es verdad que cuando uno hace una construcción, la firma del ingeniero hace que la obra ya cuente con una supervisión, y eso no quiere decir que digamos que el sistema no pueda requerir que además de eso requiera otros permisos, pero me parece que esa fórmula de la puerta sencilla y la puerta compleja incentivaría, sin imponer, el uso y el consejo profesional. En una presidencia suya, ¿aumentaría usted los esfuerzos para recaudar más impuestos, los que ya están? A mí me parece que sí, la tarea siempre es cumplir con la ley. Entonces, todo Estado tiene la obligación de cumplir la ley, y eso significa hacer que los demás cumplan la ley. Es decir, siempre habrá que combatir la evasión. La evasión fiscal es una obligación de cualquier Estado. Y en ese sentido me parece que el Estado debe hacer un gran esfuerzo. Pero recuérdese que en Costa Rica, cuando le preguntan en los índices de doing business o de competitividad del país, cuando le preguntan sobre los impuestos, generalmente preguntan de dos formas. ¿Qué le parecen los impuestos? Y segundo, ¿qué le parecen el procedimiento para pagar impuestos? Y hay mucho más quejas al procedimiento para pagar impuestos, de llenar de las fórmulas, que propiamente al monto del impuesto. No, a mí me parece que un tema central en esta etapa es alcanzar mucha seguridad jurídica para promover el empleo, y entonces mucha capacitación para que cada día podamos aplicar mejor la legislación vigente. Hay un proyecto que se está todavía discutiendo que tiene que ver con las personas físicas y cómo pagan impuestos. Es este proyecto de renta global dual. ¿Qué le parece ese proyecto? Yo creo que cuando acabo de decir que no creo que deberíamos revisar el sistema impositivo en este momento, me parece por seguridad jurídica, me parece que incluyo obviamente eso. Yo no soy muy amigo de la renta global, porque generalmente detrás de la renta global hay una pretensión, o puede tener el efecto de ir hacia una renta mundial en la que no creo. No creo. Desde hace muchos años hay un estudio de los principios de la segunda década de este milenio, por ahí del 2012, 2013, de la Universidad de Harvard, que reseñaba el Economist hace ya 8 años por lo menos, que indicaba digamos, por qué el impuesto de renta mundial no era tan recomendable. Desde ese punto de vista, y eso lo decía para países desarrollados. Para países subdesarrollados, la complejidad de la renta mundial o de rentas globales que vayan más allá de unificar ingresos de las personas, para poner una carga tributaria común, me parece que no es el momento para hacer ese tipo de cambios. Perfecto. Estimados colegiados, ustedes saben bien que nosotros sabemos de costos laboral, sabemos de impuestos, precios de transferencia, sabemos un sinfín de temas. Nos hemos estado convirtiendo en un profesional ideal para ordenar las empresas, las entidades de cualquier tipo. Don Rodolfo, nosotros sabemos en cuál gaveta están los impuestos y adentro en los compartimientos en dónde se están escondiendo, sabemos muchísimas cosas. Le comento esto porque resulta que en la administración tributaria, más bien en el Ministerio de Hacienda, hay 4 puestos
que son elegidos políticamente, es decir, el presidente a través de su ministro de ingresos puede decidir a quién va a poner en la policía fiscal, en aduanas, director de Hacienda y director de tributación. Yo quisiera comentarles sobre el puesto de director de tributación. Ese puesto normalmente ha sido ocupado por abogados, pero a usted, que es una persona disruptiva, ¿pondría usted en este puesto a un contador, sabiendo que es una persona que tiene tanta practicidad, que es una persona que ya sabe desenvolverse meramente en la recaudación y sabe todo ese tipo de cosas? A mí me encantaría encontrar un contador que al mismo tiempo sea abogado, porque son, son las dos patas de un sistema tributario. Hay una parte jurídica, legal, de interpretación finalmente jurídica, y hay una parte obviamente numérica que ustedes conocen mucho mejor que cualquiera. Yo pienso que en eso podríamos discutir. Yo no tengo un prejuicio en cuanto a quién sería la persona idónea. Me gustaría, antes de decidirme a favor de una tesis o sí, otra, ver su historial, ver su capacidad, ver su trayectoria, su compromiso ético. Es decir, en tributación hay un tema centralmente, casi por encima de cualquier otro, es el compromiso ético, precisamente sí, porque puede haber mucha tentación para violentar la ley. En una presidencia suya, entonces, sin compromiso ahí, el Colegio de Contadores Privados le mandaría personas que quisieran. Sí, a mí me encantaría que me manden ahí la mejor gente que ustedes crean que pueden, que quieran participar, que quieran participar en ese proceso. Me parece que un gobierno debería recibir la mejor gente. Una de las ventajas de tener un partido, digamos, que apenas inicie, y no tener la sujeción a un partido histórico al que yo pertenecí por muchos años, es que hay más libertad para el presidente de escoger las mejores mujeres y los mejores hombres, y no solo los que tengan, ni principalmente los que tengan carnet de partido. Y yo creo que aunque hay que ponerse de acuerdo en una meta común y compartir esos ideales, es mucho más fácil para un presidente que no tenga esa atadura histórica, que se sienta más en libertad, que pueda llamar a gente, no importa de qué partido haya pertenecido, a la mejor gente para que lo ayude y que nos ayude a sacar la tarea de mejorar la vida de los costarricenses a través del gobierno. Desde ese punto de vista, más bien hay mucho más apertura, naturalmente, porque yo no voy con compromisos. Hay una fórmula que se puede estudiar. Si hay un viceministro de ingresos y tiene una profesión, pues puede ser que el director de tributación pueda ser de otra profesión, y las dos profesiones más relacionadas con eso son la parte jurídica y la parte contable. Bueno, para ir finalizando, nos gustaría hacer una última consulta. En una presidencia suya, pues nos tomaría en cuenta a los contadores para efectos de tener participación en temas que tengan que ver con nuestra economía. Sin duda, sin duda. Yo no creo que sería posible gobernar sin el consejo de los que conocen, dónde aprieta el zapato, que conocen a las empresas por dentro, que conocen también a la administración pública, que ayudan a estandarizar los criterios, porque parte de la incertidumbre jurídica y la búsqueda de la seguridad jurídica no es solo que la ley no se esté meneando cada lunes y cada martes, sino que las interpretaciones y los reglamentos no se estén meneando más que cuando se ha demostrado que son indispensables los ajustes. Porque es muy difícil para un asesor contable de una empresa o de una persona física que ayuda a hacer la declaración o cumplir con la obligación tributaria, estar viendo que acaba de salir un reglamento, una interpretación que dice algo diferente. No se va a tratar de que se va a impedir el cambio o el ajuste, pero debería ser mucho más paulatino, mucho más consensuado, de manera que no las empresas y las personas no se vean sujetas a sorpresas. Es decir, nosotros estamos obligados a pagar impuestos, son necesarios. Ya dije que yo casi que
cuando acepté el puesto del presidente de la República por un año, señalé que yo dije que solo lo haría por un año y tenía claro que había una prioridad esencial en la que yo me había también manifestado, incluso en la primera ronda como candidato, que había que sacar una ley que ayudara a equilibrar las finanzas públicas. Y entonces dije, cuando cumpla esa tarea, pues yo con todo gusto me retiro, ¿no? Yo no tengo interés en mantenerme, pero me parecía que era lógico que si había pedido el voto para el señor presidente en la segunda ronda, debía ayudarle por lo menos en la primera etapa. Sí. Obviamente era otro partido. Mira, a mí me pueden criticar de haber ayudado a un gobierno de otro partido, me pueden criticar de haber estado incluso en una junta de notables de doña Laura Chinchilla o de haber participado en distintos gobiernos, pero no de que no haya cumplido mi deber y mucho menos de que haya choriceado, que haya robado o que haya cometido un acto de corrupción. Y desde ese punto de vista me parece que todos los costarricenses deberíamos en algún momento de nuestras vidas ayudar a sacar una tarea de gobierno, ayudar a sacar la tarea de la administración. Después me retiré por mi propia voluntad, acepté irme a Washington para trabajar ya con la OEA, no con el gobierno de Costa Rica ni en representación de Costa Rica. Y bueno, recientemente, por un concepto del deber, pues aquí estoy de nuevo en una campaña política con nuestro pueblo. Es bandera morada y azul, básicamente un partido de Saprissa contra Cartago, ¿verdad? Para que no se les olvide los colores y el partido de nuestro pueblo, tanto para presidente como para diputados. Sí. Bueno, ustedes no se nos vayan porque seguidamente tenemos a una junta de contadores notables que van a hacer un análisis de todo lo que acabamos de ver aquí, y es muy importante que se queden para que vean qué rica la discusión que vamos a tener. Don Rodolfo, muchísimas gracias de parte de nuestra amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Para nosotros ha sido muy importante que usted nos tome en cuenta y si gusta se despide de nuestra amable audiencia, don Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Es un honor participar en este tipo de diálogos. El país puede avanzar conversando y dialogando sin tratar de imponer únicamente nuestro punto de vista. He señalado que el proceso del desarrollo de nuestro país pasa necesariamente por una cura de desintoxicación ideológica y ser más prácticos y aprender de qué cosas se hacen bien en distintos momentos y en distintas condiciones para poder montarnos sobre esas buenas prácticas que al final es tan importante o más que la propia versión ideológica. Bueno, muchas gracias y espero que me ayuden votando por nuestro pueblo, tanto para la presidencia como para la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Don Rodolfo, muchas gracias y ya volvemos. Bienvenidos, colegas y amigos. Aquí continuamos con el análisis de las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Continuamos en el segmento del CPI en el escenario político nacional. Me acompañan nuevamente tres ilustres CPI, a quienes agradecemos el análisis y el tiempo que nos regalan para hacer este tipo de programas. Doña Silvia. Muchas gracias. Don Francisco. A la orden. Gracias por la oportunidad. Bienvenidos. Hoy vamos con el tema de la entrevista a don Rodolfo Pisa Rocafort. Doña Dunia, con relación a don Rodolfo y a la pregunta de si está de acuerdo o no con poner más impuestos y si tenemos lo suficiente, don Rodolfo dice que él no es subidor de impuestos. Que no los vislumbra en este momento. Fue mi interpretación del asunto. Él dijo, no soy subidor de impuestos. Bueno, creo que la posición de él es coherente porque él fue uno de los actores políticos de aprobación de la actual reforma tributaria. Así que es lógico la posición que él mantiene.
creo, por lo menos yo entendí que se reserva el derecho a cambiar su opinión, sí creo que él está en claro que hoy para operativizar esa ley se requiere seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica ningún sistema se estabiliza y no podemos hablar de más tributos cuando ni siquiera estamos con una ley 9635 plenamente articulada y ejecutada. ¿Por qué? Tenemos los transitorios, que todavía estamos en temas de impuesto de valor agregado, que estamos viviendo. Todavía tenemos un tema donde no hemos terminado de implementar operativamente cambios en comprobantes electrónicos que deberían de incidir en una mayor capacidad de fiscalización y recaudación de parte del Ministerio de Hacienda, y todavía no hemos visto realmente el efecto en la reducción del gasto que permite evaluar si esta reforma fue suficiente o no. Bueno, él habla de la seguridad jurídica y habla insistentemente, ¿verdad?, en la entrevista, pero además él habla de madurar las reformas. Exactamente, porque, bueno, bien como lo dice Dunia, ¿verdad? O sea, él fue un actor, él estuvo ahí, y me acuerdo de las entrevistas muchísimo antes cuando estaban con esta tema nuestro, implementación. entonces O sea, y con las entrevistas antes de que la ley 9635 entrara en vigencia, y me acuerdo de él, o sea, cuando estuvieron en todo ese proceso de aprobación y demás, él siempre fue muy conservador, y creo que esto fue una posición que se mantuvo, pero precisamente el tema de la seguridad jurídica a la que él hace alusión es porque él sabe que la ejecución es compleja, porque la norma tiene complejidad, y a eso sumémosle que hay reglamentos que lo hacen más complejos. Me quieren hacer ley también, o sea, que violan el principio, porque la ley es la que debería de ser, el reglamento simplemente debería ser un instrumento que me diga cómo es que lo ejecuto, pero no, se ampliaron con lo que tenemos hoy por hoy. Siendo él, en realidad, el actor principal de la implementación de la ley 9635, de la reforma y demás, y hablando tanto, pero tanto de la seguridad jurídica, ¿qué podríamos pensar entonces? ¿Hay conciencia de él de que no teníamos la suficiente o estamos carentes, don Francisco? Acuérdense que él habla que esto se hizo en un proyecto de 6 meses en donde él fue el actor. 18 años de como atraso, encargado, hace sí, referencia con más de 18 años de atraso, Ajá. como encargado del Poder Ejecutivo, Sí. en su facultad o en su investidura de ministro de la Presidencia. Ahora, no seamos más papistas, porque el problema también de la inseguridad jurídica que tiene esta ley no nace del Poder Ejecutivo como tal. Lo que está pasando es que se hizo una ley atropellada, cercenada, manoseada, adúltera, que lo que se hizo es ponerla a ejecución a las comisiones de hacendarios, y ahí llegaron cientos de organismos, asociaciones, e hicieron su lobby político para que saliera la ley que salió. El problema que se está dando, que lo está diciendo Silvia, es de que a nivel reglamentario lo que quedó con falencia la ley lo quieren arreglar vía reglamentaria, y eso es una violación al principio de reserva. Es un poco de remiendos. Sí, pero ¿sabe Y qué es ahí lo que más está me la preocupa? inseguridad jurídica. No, es que no es tanto la inseguridad jurídica, sino es cuándo se va a normalizar. Porque si al día de hoy, con la ley vieja, hace 2 años, si nos vamos al año 2019, todavía todos los días el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Contencioso y la Sala Primera juzgaba actos sobre la ley vieja, ¿verdad? Sí. Esa ley data de los 70 y algo por acá. Bueno, y ahora quiero decir que nos queda más de 10 años para lograr una seguridad jurídica. Pero además vas al Ministerio de Hacienda y haces una consulta y hay una interpretación. Hay una interpretación diferente en cada ventanilla o en cada departamento. Bueno, pero perdón, don Juan Carlos, veamos lo peor y que es para este gremio la afectación. Claro. La inseguridad jurídica, el artículo 5 con el diferencial cambiario. Cuando es clarísimo el diferencial cambiario, o sea, yo no entiendo. Pero ahora sí, ¿qué pasa? Eso de quién interpreta y quién está ejecutando la seguridad jurídica. ¿Y por medio de qué ¿Es el instrumento Estado legal me lo está haciendo? o es la administración tributaria? Porque me lo está haciendo por un instrumento diferente al que debería de ser, que ahí es donde yo entiendo, y perdón que me robe la pregunta adelante. de Francisco, pero creo que si él mismo es el que lo está tratando de traer a colación al tema, es porque sabe, porque conoce. Algo tiene el agua cuando la bendicen. En la segunda pregunta, cuando le consulta nuestro presidente, Kevin Chavarría, sobre la renta global dual, la renta dual, él se manifiesta en contra y él sí lo ve como un nuevo impuesto. Sí, él no lo ve como un acomodo. Él hace la referencia que es un nuevo impuesto.
y hace referencia a que él no es subidor de impuestos. Él sí lo ve así. Entonces aquí, tremendos comentarios de ustedes, es un tema de inseguridad jurídica, ¿verdad? Y entonces, ¿para dónde vamos? Ese es un remiendo, entonces. Por supuesto que este país no necesita más impuestos, ya lo hemos hablado y estamos completamente claros. O sea, lo que se necesita es recaudar, gestionar y fiscalizar bien los tributos y punto. Y hacer una eficiencia del gasto público. Renta global dual es un apéndice más de la 9635, así de sencillo. Un compromiso político pendiente. Es correcto. Es un compromiso político Saquémoslo pendiente, primero. no lo podemos dejar de lado, sino porque la presión y la prisa. Cuando ni siquiera hemos terminado de operativizar una ley anterior, cuando no hay seguridad jurídica, cuando tenemos diversidad de esquemas tributarios en renta e IVA, dos de los principales tributos de este país, cuando todavía tenemos un montón de exenciones, y donde desde la ley dice, se le da facultad a la administración tributaria para regular. Y como bien dice Silvia, se ha excedido. Porque no se imaginó, yo creo, el legislador que viniera a hacer una interpretación de cuándo sí, cuándo no, y donde se le da amplia facultad, que a veces uno la agradece, no vamos a decir que no, amplia facultad a la administración tributaria. Y esta, ¿qué está queriendo hacer? Ser muy ágil. Le voy a hacer 3 ejemplos de eso. Número 1, los cambios de criterio en asociaciones solidaristas, en diferencial, como bien apunta Francisco, e intereses, todos en menos de un año. Todos en menos de un año. Segundo, segundo momento. Y empezando. Nomás. Y segundo momento, dígame Además. cuándo hay seguridad jurídica, cuando a mí una respuesta que me dan a través de Travi no me da protección. No me da protección, no es vinculante, no me da protección. Es un tema constante de conversación entre los contadores, ¿verdad? Y díganme ustedes de cuándo el Facebook es la Gaceta. Es que yo en la mañana ahora tengo que levantarme, dar gracias a Dios y abrir el Facebook. Porque resulta que ahora se dice, se comunicará por el Facebook o por la página web los cambios a los formularios, los cambios a los documentos. Y yo, si no vi eso, ¿dónde queda? ¿Y dónde queda el registro del Facebook? ¿Y dónde queda el registro de la web? Para yo poderlo consultar. Exactamente, son simplemente herramientas y son medios, pero no debe de ser el fin último como ellos deben de comunicar las cosas. Pero entonces les voy con otra pregunta relacionada con esto de la renta dual. Me parece a mí, con las opiniones de ustedes, que es un poco lo que pasó con el IVA. Entra el IVA y todos estábamos preocupados, voy a decir todos, ¿verdad? Porque yo sé que algunos estaban preocupados por otras cosas. Todos preocupados por el IVA, que quién entra, que la tarifa, que esto, que lo otro. Y las rentas de capital todavía no, porque había que esperar a que llegara el primero. Llega el primero y entonces, ya no pongo toda mi atención en el IVA, pero ya pasó. ¿Será lo mismo que el mismo planteamiento ante la renta dual? Démosle chance a que la gente se acostumbre y que vaya ahí y después entramos con la renta dual. Es que fue un compromiso político pendiente. Cuando se estaba manejando el paquete, ¿verdad?, de la reforma, se tuvieron que sacarlo, si no, no prosperaba. Si no, no prosperaba. Igual que le pasó en su momento a doña Laura Chinchilla cuando intenta retomar, también intenta retomar la reforma que había dejado Abel Pacheco, que no pudo continuarla. Viene, se da la reforma y ¿qué tuvo que hacer? No, renuncia a la parte, digamos, de recaudación y lo que logra la parte sancionatoria, porque en esencia fue lo que nos dejaron. Y entonces, como ha dicho Francisco en otras oportunidades, lo que tenemos hoy es una administración tributaria cuyo primer elemento persuasivo para convencer al contribuyente es la sanción. Totalmente coercitivo. Es la sanción, o sea, no es coercitivo. A ver, ¿por qué? Porque para que el contribuyente cumpla, tiene el Estado que tener credibilidad. Primera cosa, tiene que creerle que para algo sirve pagar el tributo. Y segundo, tiene que ser accesible, tiene que ser simplificado, tiene que ser claro y preciso. Si no, la persona no se acerca al tema de cumplir. ¿Cuál es la principal barrera cuando uno empieza a asesorar a una persona? No es el tema de explicarle técnicamente qué es el deber haber o cómo se llena el formulario. Es tratar de persuadirle que más le aporta cumplir que no cumplir. Sí. Esa es la primera barrera que uno tiene. Y nosotros como profesionales, porque quien debería tener esa labor es la misma administración tributaria y tiene las herramientas. Pero nosotros nos volvemos a vamos a ver, o sea, eso es normal. Lo que pasa es que tal vez nosotros no estuvimos en el proceso de implementación de la ley 7092.
No la tuvimos. No, probablemente Tal no, vez la pero- que se dio un poco de cambio, creo que fue en el 98, 99, no me acuerdo de esa ley, cuando ya introdujo lo que era evasión fiscal y las sanciones. Sí, ¿verdad? cuando Calderón Ahí pero empezó, también. sí, por ahí empezó, que se implementó como el año 2001, 2002, y ya se empezaron a hacer todas las acusaciones, el que defraudaba al fisco por más de 500 salarios base, iba para la cárcel, y punto, todo ese proceso. Es tal vez, y los pocos remiendos que se han hecho, no solamente a la ley de renta, al Código de Al Comercio y Código al de Código de Normas. Hubo Normas un y remiendo que Procedimientos. hizo José María Figueres donde nos quedamos con el pago a cuenta en las tarjetas, las retenciones, ¿se acuerdan? Que con una ley, un Con la remiendo buena que cuenta. hizo José María Figueres, que cobró el 30% sobre el total de los activos, ¿recuerdan? Pero esa fue transitoria. Sí, Esa correcto. fue la ley de sí, los bueno, activos. eso, todo era transitorio. Todo era Sí, el impuesto transitorio. a La patrimonio retención también, en las que fue tarjetas de declarado crédito inconstitucional. también era transitorio. Sí. Pero no hay nada más permanente que los Por eso, transitorios. dicen los abogados. porque yo creo que estamos ¿Verdad? clarísimos Es que correcto. aquí lo que se ha venido a hacer es simple y sencillamente, el político de turno, en este caso Pisa dice o dijo, que si él llega no va a poner más impuestos. Que renta global pues no le suena, pero que de alguna otra forma no va a poner más impuestos. Que yo me acuerdo, usted me va a perdonar, todos han llegado Más o menos. y han dicho lo mismo. Todos dicen Todos han dicho lo mismo y todos los años se hacen trámites y presentaciones a la Asamblea Siempre hay un de esfuerzo. proyectos de ley para hacer Siempre hay un reformas esfuerzo. fiscales. Pero aquí el asunto es de que sí, se abordó el tema de la 9635. Lo que no se ha abordado es básicamente el control del gasto de la regla fiscal, que ha costado y que no ha sido implementado para controlar el gasto, que es verdaderamente donde está el problema. Porque no promulgada solamente es con el un ingreso. par de eventos o de notas que no son claras, ¿verdad? A ver. Que las estamos sufriendo en los colegios profesionales, Claro. ¿verdad? Sí. Cuando llegan y tramitan esta ley y la gente reclama contención del gasto con justa causa, ¿verdad? Vienen y le ponen el tema adicional al 9635 del título para lo que es el control del gasto. Pero, ¿se ha visto el efecto? Sí, hay más recaudación. No, Ese es en la el- No, parte para del el control del tema del gasto. gasto. Del Ah, no, gasto, por del supuesto que gasto no, no. esa que parte no. realmente se haya Bueno, sí se ha controlado. visto el efecto, O sea, doña. Se ha visto el efecto en el crecimiento, no en el crecimiento. Claro. Pero no para Ese es ver lo el- que buscaba la sí, 96. Bueno, ya, es pero que cuando vamos, tienes más pero- recaudación, habitualmente pero es que- lo vas a, o lo han enfocado en, ok, puedo seguir gastando. No, el tema aquí es algo que bien señala Francisco. El político de turno, ¿por qué estamos en esta discusión con la 9635? Porque fue la primera ley que trató de no hacer cosas transitorias, pero tuvo un montón de transitorios. Sí, sí, Son más de cierto. 20. Y además de eso Y seguimos... normas reglamentarias. Claro, y tenemos un hueco importante, que es la falta de planificación fiscal de nuestro país. Porque se hacen parches, como bien mencionaba Francisco, se hacen parches. La planificación fiscal, donde usted logre la modernización del esquema tributario, su simplificación, una mejor fiscalización, una mejor gestión de los recursos públicos, es lo que permitiría al país lograr estabilidad en el tiempo y aumentar o mejorar su plataforma económica para garantizar competitividad, para facilitar la inversión extranjera y la propia inversión local. Porque sin inversión, sin producción, sin empleo, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay IVA. Y si no hay ganancia, no hay renta. Es que, a ver, aquí no se puede poner la carreta por delante de los bueyes. Sí, correcto. Y en este país han usado los tributos como una forma de paliar las deficiencias de nuestros gobernantes. Bueno, más Así es. adelante, Del aparato estatal. más, del aparato más estatal. adelante vamos a tener una discusión sobre el tema de si podríamos tener un contador, un CPI, encargado de la planificación en puestos gerenciales, en puestos de dirección dentro del ministerio. Sería interesante que tomáramos esto, ¿verdad? Y tener un contador o un experto en números, no tanto en leyes, pero lo vamos a tocar más adelante para no brincarnos el... Permíteme nada más Sí, para adelante, concluir algo que lo adelante. que Dunia dijo don Juan Carlos, y es lo siguiente. Yo creo que estamos pasando por un proceso de implementación y de adopción de una nueva ley. Eso es válido, eso ha Estamos pasado por en todos ese los proceso, años nada y va a suceder. Pero lo que no vale aquí, y lo que no vale, lo que está pasando es la inseguridad jurídica que se está dando, con criterios que no están en la ley,
que de cierta forma eso es lo que está haciendo todo este ruido, ¿verdad? O sea, sabemos que la ley tuvo un montón de falencias, sabemos que la ley se puso hasta un plazo, se le dio a la administración tributaria para que implementara reglamentos que inclusive tenían también personas que no eran del plano legal, normativo, y eran de plano económico, ¿verdad? Que no lo vieron. Pero bueno, lo que no vale, yo creo que sí está bien una nueva ley con nuevos problemas, inconvenientes, que vamos a tener discusiones, pero lo que no vale es la inseguridad jurídica. En un país con el serio problema económico que tiene Costa Rica. Y yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros estamos con una ley que ahorita se está en ese proceso, como lo dice madurando, Francisco, como dice madurando, ajá. Como dijo don Rodolfo. Pero, perdón, pero yo contribuyente tengo que tomar hoy la decisión de qué hago. Tributación tendrá 4 años para venir y decir, ¿lo estoy haciendo bien mi contribuyente o no? Pero yo contribuyente, yo contador o yo empresario, yo estoy tomando la decisión hoy con una inseguridad jurídica que se desprende de las normas que nos están que ya están implementadas, y yo soy el actor final. ¿Implementadas? Es que parcialmente. Parcialmente, exacto, con remiendos, porque hay muchos remiendos, que era lo que decía al inicio. Con los reglamentos se trata de hacer esos parchecitos. ¿Qué más queremos nosotros decirles inseguridad? Entonces el contribuyente, probablemente la reacción del contribuyente, no lo voy a justificar, pero es razonable. Si yo quiero hacer una planificación a 4 años o a 5 años, ¿verdad? Como dicen los códigos de administración, que yo debería sentarme y hacer una proyección, establecer una misión, una visión para dónde voy, dónde quiero llevar la empresa, pero no tengo la seguridad jurídica de lo que puedo hacer fiscalmente, uno podría comprender la cultura que tiene el contribuyente de decir, uy, ¿con qué seguridad lo voy a hacer? Así es. ¿Verdad? Entonces uno comprende cómo un empresario extranjero le dice a usted, no puede ser posible que 15 días antes de presentar la declaración de sociedades inactivas me digan, espérense que vamos a hacer un formulario, y llevamos casi un año esperando el formulario. Bueno, veamos lo ridículo. Desde el año 2013 se estableció un reglamento de precios de transferencia, que ahora se hizo en la ley 9635. ¿Ok? Digamos que llevamos, ¿cuánto? Llevamos 8 años. 8 años en donde no se ha podido hacer una declaración de precios de transferencia. Dijo la OCDE en un estudio, no lo ha actualizado, eso fue hace rato que lo vi, que los gobiernos o las legislaciones que adoptan una ley de precios de transferencia aumenta su recaudación de renta en un 10% aproximadamente. ¿Ok? Con solo una ley y con solo una seguridad jurídica en precios de transferencia. Que sería la aplicación correcta de 8 años y seguimos con una ley de precios de transferencia, con auditores fiscales llegando a las empresas y haciendo ajustes o pretendiendo hacer ajustes, ¿verdad? Y no tenemos un formulario. Pero te voy a ir un poquito más atrás. 2015 saca la Contraloría General de la República un estudio que dice que estimaba en los últimos 4 o 5 años una evasión del 8% y en ese momento un déficit del PIB 5%. A mí las sumas me dicen que si yo sé que me están robando 8, que no me están pagando, que me están defraudando, póngale el nombre que quiera, 8, y tengo un hueco de 5, quiere decir que si yo voy y cobro esos 8, gasto un 1 recaudando, y tengo 5, me quedan 2 a favor. Entonces, esa es simple, ¿verdad? Matemática. Somos contadores, no puedo, entonces se nos da fácil. Entonces yo oigo a Francisco decir ese número, yo digo, ok, entonces quiere decir que si yo implemento el precio de transferencia y cobro lo que tengo que cobrar de lo que ya hoy tengo, de con 12 a favor. Exacto, 2 a favor. Vamos a estar mejor que Dubái. Y entonces quiere decir que yo esta pandemia me la había pasado, ¿verdad? Muy tranquilo como país, porque no tendría problemas. Y de aquí en adelante lo que tengo es de inversión. Y una seguridad jurídica. Exacto. Pero el tema es que el tema es que yo no necesito más leyes. Yo necesito gente competente en las diferentes instancias de quienes nos administran, comprometidos en operativizarlas técnicamente y en darnos seguridad jurídica y en que en sus procesos, en todas las áreas, no solamente en el Ministerio de Hacienda, tiendan al empleo sano de los recursos, orientado a hacer de este país
un país competitivo desde su infraestructura, desde sus condiciones de conocimiento humano de su gente y con seguridad jurídica para el inversor. Es la parte donde yo quisiera ver a personas como ustedes en puestos de jefatura, en puestos de organización de un ministerio como el de Hacienda o en el Banco Central, gente que pueda dar soluciones, porque lo que volvemos otra vez al tema de los parches, venimos haciendo remiendos y remiendos y remiendos, pero eso es igual, el país está igual que una casa. Ponerle tapar las cuando goteritas usted está techo en y un nada lugar más. donde usted gana 100 y gasta 120, pues sí, la primera medida administrativamente, ¿verdad? En las teorías que conocemos nos dicen aumente su ingreso, pero también dice de una vez reduzca el gasto. Exacto. Tiene que Claro. mermar, porque si no logra subir el ingreso no importa. Yo pero he Juan sido Carlos, funcionaria pública, Ujú. En las instituciones públicas hay gente capaz, Sí, que a veces no mucha, es sí, escuchada, que son la mayoría. sí, que no es escuchada. Y viene la instancia, muchas veces política, donde no todos son políticos en el sano sentido de la palabra, sino que podríamos usar otros adjetivos, y a eso se suman los grupos de interés que se vuelven un distorsionador, ¿verdad? Porque el tema, véalo ahora, Francisco decía hace un rato que se estaba por sacar una ley nueva de impuestos. ¿Por qué? Es año electoral. Pero, Dunia, para mí es muy simple esto, para mí es simple. Lo que se ocupa es gobernantes que lleguen a ejecutar y que no lleguen a hacer política. Así es. Porque ese es el problema que ha pasado en Costa Rica y en el mundo entero. Y no porque también política somos en la el sano- excepción. a ver, Lleguen a tomar decisiones, lleguen a establecer un impuesto, pero también cuando llega un gobierno, acuérdense que también en la Asamblea Legislativa, que es la que los aprueba, ya hay ahí, y más ahora que hay 27 partidos políticos, no sé cómo va a quedar esa Asamblea Legislativa cercenada y dividida. O sea, también que esto sea un proyecto país, quien sea quien llegue. Vea, eso que acabas de decir, Francisco, para mí vale oro y te voy a decir por qué. Porque señala un punto que yo lo he reflexionado tanto en los últimos 5 años. Nos convino que hubieran más de 3 actores políticos como país. Tienen nuestros actuales candidatos la capacidad para orquestar un acuerdo nacional. ¿Por qué estamos muchas veces sintiendo nosotros las personas que elegimos que estamos eligiendo el menos malo, no el más bueno? Y en todos los puestos políticos que son de elección popular sentimos muchas veces que no estamos eligiendo al mejor de los mejores. Estamos eligiendo el que sentimos que es menos corrupto, menos malo. Muchas veces sentimos así. Óigalo usted en la calle, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué la gente no va a votar? Vea el indicador de abstencionismo, ¿qué le dice a usted eso? Falta de credibilidad en nuestra clase política. Ojo, no estoy diciendo que los actuales candidatos no sean idóneos, estoy diciendo cuál es el sentir de un alto porcentaje de la población y que se refleja en el abstencionismo. Es un tema apasionante, ¿verdad? Y cuando está uno de frente de todas estas opciones, se apasiona uno por estos temas. Vamos a regresar un poco al tema de la entrevista. Ante la consulta de si todo lo que es impuestos debe pasar por manos de los CPI, don Rodolfo es más claro, creo yo, que en otros, donde dice que efectivamente, que mínimo debe pasar por una supervisión, por una consejería o una asesoría. Participación. Por una participación absoluta del CPI, que deberían todas las declaraciones de impuestos de estar, tener una participación de un CPI, ¿verdad? ¿Será que vamos a poder llegar a esto? O sea, es que doña Silvia, es un tema... Vamos a ver. Es un deseo, ¿verdad? Es un deseo y principalmente porque los formularios, que al fin y al cabo ese es el ¿cómo es que se llama? El documento final que se va a la administración tributaria, es una declaración jurada. Esa declaración jurada hoy por hoy no es sencilla y ahí es donde nosotros los contadores tenemos mucha, digamos que incidencia en poder guiar a ese contribuyente, sea persona física o sea una empresa debidamente estructurada y demás, para que lo haga de una forma adecuada.
Y ahí es donde creo yo que pues él pues sí considera esta parte, porque al final no es un tema de nosotros de como gremio, sino es un tema de que a la información que les va a llegar a ellos ya está por un filtro. Debería. Eso es como Esa uno es la- debería de ver, un Ese es filtro. el comentario de don Rodolfo. Y yo ¿verdad? creo que Sí. la pregunta de don Kevin la enfoca bien cuando le dice, bueno, es que así se minimizan los Exacto. errores, ¿verdad? Que hay en la información. La información es poder. Ujú. La información es poder. A medida en que a Hacienda le llega la información clara y precisa, el asunto se facilita. En la medida en que es claro y preciso, el contribuyente tiene menos contingencias tributarias y menos exposición a sanciones. Y yo creo que esta ley, esta reforma, trajo algo bueno. Y fue que dentro de todo, creo que la mayoría de los empresarios tomaron conciencia de que necesitaban un buen contador. Y yo, por lo menos en lo personal, yo lo veo donde hay más interés y por lo menos mayor disposición a buscar a un contador o un asesor fiscal de acuerdo a lo que sus necesidades para tomar conciencia de eso. Y empieza en nuestros propios contribuyentes a sembrarse la necesidad de planificación fiscal. Sí, pero vamos a ver, yo creo que el asunto está en la misma dirección, en el mismo ministerio. Creo que en las direcciones que han habido lo que se ha dado es un enfoque meramente legalista y ahí está el problema. No un enfoque económico, se ha sido un enfoque más legalista. Ahora, él perfectamente dice, por supuesto, no se compromete, ¿verdad? Bueno, sí. Pero lo más importante para mí es que deja abierto la posibilidad de que De que el y todos los colegio. colegios participen activamente en el quehacer tributario. Y yo creo que hay que aprovecharlo. Exacto. Hay que sacar pecho. Don Rodolfo hace una afirmación cuando nuestro presidente le pregunta si hay algún proyecto para incluir a los contadores dentro de estas mesas de discusión, puestos y demás, y él usó una frase, ¿verdad? Y lo comentábamos, me gustaría encontrar un contador abogado. Ay. Eso es lo que esa es su Él lo ve así, respuesta. él lo visualiza Sí, así. Él lo visualiza así. Yo por lo menos le reconozco que él es directo y él dice lo que piensa. Sí, ¿verdad? y es que uno al final los impuestos, en realidad, ¿cómo se llenan? ¿Y cómo se llenan? Digo yo, no, ¿cómo se autoliquidan? Es la aplicación de una norma, de una ley, con números. Ujú. Eso es un híbrido. Entonces, tal vez él sí lo dice muy claramente, que sea un contador y un abogado. Pero al final, los que estamos en esto, bueno, y no nos Ok. dejamos A ver, mentir, Pero todos los les voy contadores están con ok, esto. pero entonces les voy a hacer una pregunta. Ustedes son contadores, ustedes son CPI. Ustedes llevan contabilidad de abogados. ¿Sí? Qué curioso. Así es. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a ver. El abogado lleva la ley y la aplicación de la ley. Entonces, la combinación puede ser interesante, A ver, yo creo, ¿verdad? Podría ser. decía Francisco un tema que el enfoque económico. ¿Qué es la ley? La ley es un instrumento jurídico para operativizar un modelo, un objetivo, un proyecto. Eso es la ley, para eso nacen. O sea, yo tengo un modelo país para el cual yo quiero cierta estabilidad, necesito recaudar, vengo y creo una ley, pero tiene que nacer con un criterio económico, donde en ese análisis económico yo tengo que haber sensibilizado en mi escenario cuáles van a ser los efectos en los diferentes actores y sectores, procurando el mínimo de excepción, llámese en exenciones, exoneraciones o no gestiones, donde yo esa ley la voy diseñando, y cuando voy diseñando esa ley y voy escuchando y tomando en cuenta para medir económicamente el impacto, tengo que pensar cómo la operativizo. Para operativizarla necesito el contador, necesito el que hace la traducción entre la operación del negocio, cualquiera que sea el negocio de lucro o social, con lo que dice y pretende la ley que busca lograr un fin, que fue un fin económico, que las leyes tributarias tienen en esencia un fin económico. Se usan adicionalmente a veces para promover o disuadir conductas sociales, como no tome o encarecer los licores, etc. Entonces, ¿qué es lo que nuevamente nos falta aquí? Planificación, Volvemos. gestión, porque tengo que verlo como un modelo. O sea, vos ponías el ejemplo de una casa, o sea, tenés un proyecto de vida en la casa. ¿Cuál es mi proyecto país? Necesitamos un modelo, porque si no vamos a seguir improvisando cosas con una serie de inseguridades jurídicas, porque estamos tratando de complacer a todo el mundo,
donde no están todos los actores del proceso preparados, porque ni ellos mismos lo están preparados, Sí. pero ellos tienen la ventaja del tiempo, como decía Silvia. Bueno, Vienen hablando de 4 tiempo, años después o 3 años después. hablando del tiempo, desgraciadamente es inclemente, ¿verdad? Y en este tipo de discusiones se queda uno con un sinsabor de que nos hace falta más tiempo para poder, ¿verdad?, desarrollar todo. Don Francisco, 30 segundos. Su opinión sobre la posición de don Rodolfo. Fue una posición meramente política, Ujú. ¿verdad? Lógicamente que no era ni más ni menos para el efecto de la entrevista, pero deja muchos vacíos para mí en la parte de lo que debe hacerse propiamente para el bienestar de este país. Doña Silvia, 30 segundos. Pues comparto también la opinión de Ajá. Francisco, o sea, fue una de las entrevistas, digamos, más de índole político en realidad, y no específicamente atinada a lo que qué podemos esperar de un gobierno que él, digamos, que impulsaría. Ok, doña Dunia, 30 segundos, su opinión sobre la posición de don Rodolfo. Concuerdo con los colegas. Creo que está consciente, como decía Silvia, de la necesidad de seguridad jurídica. Ujú. Y el elemento de seguridad jurídica es esencial para incrementar la producción en nuestro país. Nos quedamos con la seguridad jurídica. Me parece que de todo lo que hemos conversado es el eje central de la entrevista de don Rodolfo Pizarro Rocafort, ¿verdad? Colegas y amigos, este ha sido el análisis de la entrevista a don Rodolfo Pizarro Rocafort por estos estimables y reconocidos CPI. Para el día de mañana tenemos el análisis de la entrevista de don Fabricio Alvarado. Los esperamos.